nos vamos a detener un poco en la segunda parte del libro, que ha titulado El proceso, y ahí se describe, ayudándose de múltiples casos prácticos, cómo sería un proceso de psicoterapia apoyado en la teoría del desarrollo moral. Ajá. Entonces, ¿cómo entiende la teoría del desarrollo moral patologías tan comunes como es la depresión o la ansiedad? Ajá. Bueno, la depresión o la ansiedad sería el resultado de una problemática que se desarrolla o se gesta a partir de conflictos entre distintos sistemas de regulación moral. Por ejemplo, si una persona teme el juicio de los demás, pues este temor lo puede anticipar en cualquier situación social. Una situación social de hablar en público, de hacer un examen, de encontrarse con unos amigos o con unos desconocidos en un lugar determinado, y ese miedo al juicio de los demás es la que genera el síntoma que llamamos ansiedad. Igualmente que la ansiedad se puede producir en situaciones sociales, se puede producir en situaciones en las que una persona cree que la comisión de un error por su parte va a tener efectos que podrían ser catastróficos para los demás. Puede tener esta ansiedad en situaciones donde cree que si no se sacrifica bastante en sus necesidades y deseos, y eso lo hace en función del bienestar de los demás, pues si no se sacrifica bastante, esos otros van a estar mal y la culpa va a ser suya. Entonces, esa persona a lo mejor vive como un conflicto tener que cuidar de los demás, pero a la vez no puede dejar de hacerlo. Y eso le puede generar, por ejemplo, pues un estado ansioso, le puede generar, por ejemplo, unas somatizaciones, le puede generar, por ejemplo, un estado depresivo, porque ya no puede más. Es decir, que la mayoría de patologías van apareciendo en función de los conflictos que la persona experimenta respecto a diversas situaciones. Y se puede decir que ansiedad y depresión, en un sentido genérico, acompañan a la mayoría de conflictos. O sea, que son transversales, ¿no? Exactamente. Son comunes a muchos tipos de problemas. Incluso con la salvedad de que muchas veces la respuesta ansiosa nos protege de la depresiva. Es decir, porque intentando, esforzándonos para afrontar un peligro, evitamos caer en la depresión que subyace a todo fracaso. Que la mayoría de peligros psicológicos están asociados a un fracaso, a un abandono, a una pérdida, a un duelo, a una diríamos, pérdida de sentido de la vida. La depresión sería como la caída del sistema moral. Exactamente. Como un bajón de tensión. Sí, por eso se llama depresión. O sea, la presión cae. En cambio, la ansiedad está ligada con la presión. Yo me presiono para mantener el sistema. Y la depresión ya abandono y el sistema se cae. Alguna vez le he escuchado decir, doctor Villegas, que la ansiedad sería el estado emocional de la lucha y la depresión el estado emocional de la derrota. Sí, es una buena comparación porque nos permite ver cómo el comportamiento, por ejemplo, de los animales, en cuanto se sienten amenazados, huyen o atacan. Pero cuando ya no pueden ni huir ni atacar, entonces se hacen el muerto. Es decir, se rinden. A veces el hacerse el muerto les salva, ¿eh? Eso también hay que tener en cuenta. Y a veces atacando se mueren, porque les matan.
y a veces huyendo pues también se caen en un precipicio. O sea que todas las formas de intentar afrontar un peligro tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Nunca se sabe qué estrategia va a ser más adaptativa Exactamente. a priori. Exactamente. ¿No? La mejor sería poder solucionar el conflicto. Claro. Manel, ¿hacia dónde va encaminado todo proceso de psicoterapia, según esta perspectiva del desarrollo moral? ¿Cuál sería el fin? El fin, evidentemente, es que la persona se pueda regular de forma autónoma. Es decir, que pueda hacer frente a los problemas siguiendo un criterio suyo, en base a un contacto con sus propias, congruente con sus propias emociones, pensamientos, sentimientos, decisiones, etc. Y en ese sentido diríamos que el desarrollo moral implica la capacidad de llegar a desarrollar la autonomía psicológica. El concepto de autonomía es clave dentro de la Es teoría clave, de es desarrollo el moral. puntal de la teoría, y en la imagen, por ejemplo, de la auriga y la cuadriga, pues la cuadriga son los distintos sistemas de regulación moral y el auriga es el jinete que los mantiene a todos juntos, o sea, la autonomía. Y en ese sentido se puede decir que la autonomía es la gestión responsable de la propia existencia. La imagen de Ulises también hace referencia a la autonomía psicológica. Sí, la imagen de Ulises atado al palo mayor de la nave para mantener el rumbo, para no dejarse arrastrar por falsas expectativas que las sirenas con sus promesas le inducen a apartarse de su camino, pues es también una imagen potente como metáfora de ese centramiento en el palo mayor de la autonomía.